La actuación de Tony Jaa merece reconocimiento especial, porque no solo interpreta escenas de acción complejas, sino que también logra transmitir vulnerabilidad emocional. Tien no aparece como un héroe invencible, sino como un hombre quebrado física y mentalmente. El actor muestra dolor, cansancio, desesperación y finalmente, serenidad, mediante expresiones corporales y silencios, más que con largos diálogos. Esta interpretación más dramática demuestra una faceta distinta de Tony Jaa y añade profundidad al personaje. La película también destaca por su conexión con la cultura tailandesa. Muchos elementos relacionados con la espiritualidad, las tradiciones, los rituales y las artes marciales provienen directamente de influencias culturales reales. Esto le da autenticidad y personalidad propia. A diferencia de algunas producciones de acción genéricas, aquí existe una fuerte identidad cultural visible, tanto en la estética como en la filosofía de la historia. Para espectadores interesados en el cine asiático y en las tradiciones orientales, este aspecto puede resultar especialmente atractivo. No obstante, hay que reconocer que la película exige paciencia. No es una experiencia ligera ni rápida. El tono melancólico y reflexivo domina gran parte del metraje. Algunas escenas parecen diseñadas más para crear atmósfera emocional que para avanzar la trama. Esto significa que el disfrute depende mucho del estado de ánimo y de las expectativas del espectador. Si alguien busca simplemente entretenimiento explosivo, lleno de acción continua, probablemente termine decepcionado. Pero si se aprecia el cine más contemplativo y simbólico, la película puede resultar bastante interesante. Una pregunta importante es si vale la pena verla o no. La respuesta depende principalmente de qué tipo de cine disfruta cada persona. Para fans de Tony Jaa y de las artes marciales tradicionales, la película sí tiene elementos valiosos. Las escenas de combate siguen siendo impresionantes y muestran habilidades físicas extraordinarias, difíciles de encontrar en otras producciones. Además, ofrece una visión más madura y emocional del protagonista, alejándose del típico héroe de acción superficial. También es recomendable para quienes disfrutan películas con componentes filosóficos y espirituales mezclados con acción. Por otro lado, si alguien espera una película llena de peleas constantes, al estilo de las primeras entregas de la saga, probablemente no sea la opción ideal. El ritmo lento y el enfoque introspectivo pueden resultar aburridos para algunos espectadores. Hay personas que consideran que la película dedica demasiado tiempo a mensajes filosóficos y muy poco a desarrollar mejor la acción o la narrativa principal. En ese sentido, es una película bastante arriesgada, porque rompe parcialmente con las expectativas tradicionales del género. Otro factor que influye en la experiencia es haber visto las películas anteriores. Aunque técnicamente puede entenderse de forma independiente, la historia tiene mucho más impacto emocional para quienes ya conocen el pasado de Tien y comprenden todo el sufrimiento acumulado del personaje. Ver las entregas anteriores ayuda a conectar mejor con los temas de redención y transformación interior presentes en esta tercera parte. También es importante mencionar que el final de la película no ofrece una sensación de triunfo convencional, típica del cine comercial. En lugar de enfocarse únicamente en derrotar físicamente al villano, la historia pone más énfasis en la paz interior y en la liberación emocional del protagonista. Esto puede parecer anticlimático para algunos espectadores, pero otros lo consideran una conclusión coherente con el tono filosófico de toda la película. El desenlace transmite la idea de que la verdadera victoria no consiste únicamente en vencer enemigos externos, sino en superar el odio y el sufrimiento interno. Desde una perspectiva cinematográfica, la película tiene mérito por intentar combinar acción física extrema con temas existenciales y espirituales. Aunque no siempre logra un equilibrio perfecto entre ambos elementos, resulta interesante ver una producción de artes marciales que busca algo más profundo que simples peleas espectaculares. Hay momentos donde la película se siente casi como una meditación visual sobre el dolor y la redención humana. Esto la convierte en una experiencia diferente dentro del cine de acción asiático. En conclusión, Ong Bak 3 es una película imperfecta pero ambiciosa, que se atreve a mezclar artes marciales, drama emocional y espiritualidad en una historia sobre sufrimiento y transformación interior. Tiene escenas de combate impresionantes, una atmósfera visual poderosa y una actuación comprometida de Tony Jaa, pero también presenta problemas de ritmo y una narrativa que puede resultar demasiado lenta o abstracta para algunos espectadores. Vale la pena verla, especialmente para quienes disfrutan el cine de artes marciales
con profundidad emocional y simbolismo filosófico. No es una película diseñada para todos los públicos, ni una obra enfocada únicamente en la adrenalina, pero precisamente esa diferencia es lo que hace que muchas personas la recuerden como una experiencia única dentro del género. Ong Bak 3 utiliza efectos visuales y elementos CGI de una manera bastante diferente a la mayoría de las películas modernas de acción y artes marciales. En lugar de depender excesivamente de gráficos digitales espectaculares, la película apuesta principalmente por efectos prácticos, acrobacias reales y coreografías físicas auténticas. Esto significa que el uso de CGI existe, pero funciona más como una herramienta de apoyo para reforzar ciertas escenas, mejorar la atmósfera visual o crear elementos místicos relacionados con la narrativa espiritual de la historia. El enfoque general de la producción intenta mantener una sensación de realismo físico, incluso cuando introduce componentes sobrenaturales o simbólicos. Este equilibrio entre artes marciales tradicionales y efectos visuales modernos es uno de los aspectos más interesantes de la película, ya que refleja la intención de conservar la esencia cruda y física característica de la saga, mientras explora un tono más espiritual y fantástico. Uno de los elementos más importantes del estilo visual de la película es que muchas de las escenas de combate fueron realizadas de manera práctica por Tony Jaa y el resto del equipo de especialistas. A diferencia de muchas producciones contemporáneas, donde las peleas son construidas principalmente mediante edición rápida, cámaras inestables y efectos digitales, aquí gran parte de la acción depende del verdadero talento físico de los actores. Las caídas, saltos, golpes y movimientos acrobáticos se ejecutan realmente frente a la cámara. Esto reduce la necesidad de CGI en las secuencias de acción principales y crea una sensación de autenticidad muy fuerte. El espectador percibe el peso de los cuerpos, la fuerza de los impactos y el riesgo físico real involucrado en cada escena. Precisamente por eso, los momentos donde sí aparecen efectos digitales se sienten más especiales y llamativos. El CGI en la película se utiliza principalmente para reforzar la atmósfera espiritual y sobrenatural relacionada con el villano Booty Sanka y las visiones internas del protagonista, Tien. Muchas escenas contienen efectos visuales diseñados para representar energía oscura, ilusiones mentales, rituales mágicos y experiencias espirituales. Por ejemplo, durante ciertas ceremonias y momentos de meditación, la imagen se transforma mediante humo digital, distorsiones visuales, iluminación alterada y efectos de partículas que buscan transmitir estados emocionales o psicológicos. Estos recursos ayudan a diferenciar claramente las escenas terrenales de las experiencias espirituales o simbólicas. Uno de los aspectos visuales más notorios es el uso de color y luz digital para representar la lucha entre oscuridad y redención. Las escenas relacionadas con Booty Sanka suelen utilizar tonos oscuros, sombras intensas y efectos visuales que rodean al personaje con una presencia casi sobrenatural. A veces, el entorno parece deformarse ligeramente a su alrededor, reforzando la idea de que posee poderes místicos ligados a la magia negra. Estos efectos no son extremadamente complejos comparados con grandes producciones de Hollywood, pero cumplen su función dentro del tono de la película. Más que buscar realismo absoluto, intentan crear una sensación espiritual y simbólica. Las secuencias de sueños y recuerdos de Tien también utilizan bastante manipulación visual digital. En varios momentos, la película muestra imágenes fragmentadas, ralentizaciones extremas, transiciones difusas y efectos de desenfoque para representar el estado mental del protagonista. Estas escenas ayudan al espectador a entrar en la mente de Tien y comprender el peso emocional de sus traumas. Los recuerdos de violencia, muerte y sufrimiento aparecen mezclados con imágenes casi abstractas que simbolizan culpa, rabia y desesperación. El CGI aquí no busca impresionar técnicamente, sino crear una experiencia emocional y psicológica más intensa. Otra área donde los efectos visuales desempeñan un papel importante es en las escenas de gran escala, relacionadas con batallas, incendios y destrucción. Aunque muchas secuencias fueron filmadas de manera práctica utilizando fuego real, explosiones controladas y escenarios físicos, el CGI se emplea para ampliar el entorno, aumentar la magnitud de ciertos acontecimientos y mejorar la sensación épica. En algunas escenas de combate masivo, se añaden elementos digitales para hacer que los ejércitos parezcan más numerosos o para extender visualmente los paisajes y estructuras históricas.
Esto ayuda a crear una atmósfera más grandiosa, sin necesidad de presupuestos gigantescos. La película también utiliza efectos digitales para mejorar el impacto visual de ciertas técnicas de combate. Algunos movimientos rápidos son reforzados mediante ligeros efectos de velocidad o manipulación de cámara que resaltan la fuerza y precisión de los ataques. Sin embargo, estos recursos son relativamente moderados comparados con muchas películas de acción modernas. La producción intenta evitar que el CGI opaque las habilidades físicas reales de Tony Jaa. La prioridad sigue siendo mostrar artes marciales auténticas y no transformar completamente la acción en algo artificial o imposible. Un aspecto muy interesante es cómo la película combina efectos prácticos tradicionales con retoques digitales modernos. Por ejemplo, muchas heridas, cicatrices y maquillajes fueron realizados físicamente mediante efectos especiales prácticos, pero luego mejorados digitalmente para hacerlos más intensos o visibles. Esto ocurre especialmente con el cuerpo de Tien durante su recuperación. El personaje aparece constantemente golpeado, ensangrentado y agotado, y la combinación de maquillaje físico con correcciones digitales ayuda a transmitir una sensación más extrema de sufrimiento físico. El entorno natural también juega un papel importante dentro de la estética visual. La película utiliza bosques, montañas, aldeas y templos reales que aportan autenticidad visual. Posteriormente, muchos de estos escenarios reciben ajustes digitales de color y atmósfera para reforzar el tono emocional de cada escena. Durante los momentos de calma espiritual, predominan colores suaves y cálidos, mientras que las escenas relacionadas con guerra, odio y magia oscura utilizan tonos fríos, sombras profundas y contrastes agresivos. El trabajo de corrección de color digital es esencial para mantener la identidad visual melancólica y mística de la película. Las escenas bajo la lluvia son especialmente llamativas desde el punto de vista técnico. Muchas de las batallas finales utilizan lluvia intensa combinada con iluminación dramática y efectos digitales sutiles para aumentar la sensación de tragedia épica. El agua refleja luces, fuego y movimientos de combate de manera visualmente impresionante. Además, algunos elementos CGI ayudan a intensificar la tormenta y hacer que el ambiente parezca más hostil y caótico. Estas decisiones visuales refuerzan el carácter emocional y simbólico del enfrentamiento final entre Tien y Buttigieg. Comparada con grandes producciones internacionales, la calidad del CGI puede parecer limitada en ciertos momentos. Algunos efectos visuales muestran claramente las restricciones presupuestarias de la producción. Hay escenas donde las transiciones digitales, los fondos generados por computadora o ciertos efectos de energía sobrenatural no alcanzan el nivel de realismo esperado en películas de gran presupuesto. Sin embargo, muchos espectadores consideran que esto no afecta demasiado la experiencia, porque la fuerza principal de la película reside en las actuaciones físicas y en la intensidad emocional de la historia. El CGI funciona más como complemento estilístico que como elemento central del espectáculo. El trabajo de cámara también influye enormemente en la percepción de los efectos visuales. La película utiliza numerosos movimientos lentos, ángulos amplios y planos prolongados, para permitir que el espectador observe claramente las coreografías y la atmósfera visual. Esto contrasta con el estilo de edición extremadamente rápida presente en muchas películas de acción occidentales. Gracias a este enfoque, incluso los efectos digitales simples adquieren más impacto porque están integrados dentro de escenas visualmente cuidadas y emocionalmente intensas. Uno de los elementos más simbólicos visualmente es la representación de la transformación espiritual de Tien. A medida que el personaje evoluciona emocionalmente, la cinematografía y los efectos visuales también cambian. Al inicio predominan imágenes oscuras, ambientes opresivos y efectos relacionados con dolor y caos. Conforme Tien encuentra mayor equilibrio interior, las escenas incorporan iluminación más natural, colores menos agresivos y movimientos de cámara más tranquilos. Esta evolución visual refleja directamente el viaje psicológico del protagonista. La película también emplea CGI para crear ciertas ilusiones relacionadas con rituales espirituales y poderes sobrenaturales. En algunos momentos, aparecen sombras extrañas, distorsiones de imagen y efectos relacionados con energía oscura. Estos recursos buscan reforzar la dimensión mística del villano y diferenciar la historia de una simple película histórica de artes marciales. Aunque algunos espectadores consideran que estos elementos fantásticos no siempre encajan perfectamente con el tono realista de las peleas,
Otros creen que aportan personalidad y originalidad a la narrativa. El fuego es otro elemento visual muy importante. Numerosas escenas utilizan llamas reales combinadas con mejoras digitales para crear imágenes dramáticas y simbólicas. El fuego representa destrucción, dolor y transformación espiritual. Durante ciertas batallas nocturnas, las llamas iluminan los cuerpos de los luchadores y crean composiciones visuales muy intensas. El CGI ayuda a ampliar incendios y añadir partículas o humo adicional para aumentar la sensación de caos. Estas secuencias son algunas de las más visualmente memorables de la película. En términos de diseño de sonido relacionado con efectos visuales, la película también realiza un trabajo interesante. Los golpes, movimientos y efectos sobrenaturales están acompañados por sonidos cuidadosamente diseñados para aumentar el impacto emocional. Cuando Booty Sanka utiliza poderes oscuros o cuando Tien experimenta visiones espirituales, los efectos sonoros contribuyen enormemente a crear una atmósfera inquietante y casi hipnótica. La combinación entre sonido, iluminación y CGI permite que escenas relativamente simples adquieran mayor intensidad emocional. Otro detalle importante es que la película evita convertir las artes marciales en algo completamente irreal o exagerado digitalmente. A diferencia de algunas producciones donde los personajes vuelan constantemente o realizan movimientos imposibles gracias al CGI, aquí los combates conservan una base física relativamente creíble. Incluso cuando aparecen elementos sobrenaturales, la acción principal sigue dependiendo de fuerza, técnica y resistencia humana. Esta decisión ayuda a mantener la identidad tradicional de la saga y respeta las habilidades reales de Tony Jaa como artista marcial. El trabajo visual también intenta reflejar influencias culturales y espirituales tailandesas. Muchos efectos relacionados con rituales, símbolos y visiones están inspirados en creencias tradicionales y conceptos budistas. Esto aporta autenticidad cultural y diferencia la película de otras producciones de acción más genéricas. Los efectos visuales no son utilizados únicamente para espectáculo vacío, sino también para reforzar temas filosóficos relacionados con el sufrimiento, el equilibrio interior y la lucha entre oscuridad y compasión. En general, Ong Bak 3 utiliza VFX y CGI de manera moderada pero significativa. Aunque no posee los recursos técnicos de las superproducciones de Hollywood, logra integrar efectos visuales dentro de una narrativa emocional y espiritual bastante única. La verdadera fuerza visual de la película no proviene de gráficos digitales masivos, sino de la combinación entre actuaciones físicas reales, cinematografía atmosférica, simbolismo espiritual y efectos visuales cuidadosamente utilizados para complementar la historia. El resultado es una experiencia visual que puede no ser perfecta técnicamente, pero sí posee personalidad, identidad artística y una autenticidad física que muchas películas modernas de acción han perdido. Ong Bak 3 tuvo un recorrido comercial bastante interesante y diferente al de muchas grandes producciones internacionales, especialmente porque pertenecía a una franquicia de artes marciales tailandesa que ya había ganado fama mundial gracias al enorme impacto de las películas anteriores protagonizadas por Tony Jaa. Desde el momento en que se anunció la tercera entrega, existía una mezcla de expectativa y preocupación entre los seguidores del cine de acción asiático. La segunda película había terminado con un fuerte suspenso, y muchos fanáticos querían ver cómo continuaría la historia de Tien. Además, Tony Jaa ya se había convertido en una figura reconocida internacionalmente dentro del género de artes marciales, gracias a sus impresionantes habilidades físicas y su estilo de combate extremadamente realista. Por eso, aunque la industria cinematográfica tailandesa no manejaba presupuestos comparables con Hollywood, la película recibió bastante atención, tanto en Asia como en mercados internacionales especializados en cine de acción. En la taquilla tailandesa, la película logró atraer un interés considerable durante sus primeras semanas de estreno. El nombre de la franquicia tenía mucho peso dentro del público local, y Tony Jaa era visto como uno de los actores más importantes del cine de acción tailandés moderno. Muchas personas acudieron al cine principalmente por curiosidad sobre el desenlace de la historia, y para volver a ver las famosas escenas de combate características de la saga. El estreno generó buenas cifras iniciales, especialmente gracias a campañas promocionales enfocadas en las secuencias de acción y en la imagen física de Tony Jaa como estrella principal. Los avances y materiales promocionales mostraban peleas intensas, ambientes oscuros
y un tono épico que llamaba la atención de los fanáticos de las artes marciales. Sin embargo, el rendimiento comercial de la película estuvo influenciado por varios factores relacionados con la recepción crítica y las expectativas del público. Muchas personas esperaban una continuación más centrada en acción constante y combates espectaculares, similares a las primeras entregas, pero la película adoptó un enfoque mucho más espiritual y reflexivo. Esto provocó opiniones divididas. Algunos espectadores apreciaron el intento de profundizar emocionalmente en el personaje de Tien y ofrecer una historia más filosófica, mientras que otros sintieron que la película era demasiado lenta o diferente respecto a lo que esperaban de la franquicia. Estas reacciones mixtas afectaron la permanencia del filme en cartelera y limitaron su potencial de convertirse en un éxito masivo, comparable con otras películas de acción asiáticas más comerciales. A nivel internacional, la película tuvo una distribución relativamente amplia dentro del circuito especializado en cine de artes marciales y acción asiática. En muchos países no recibió estrenos gigantescos en salas comerciales tradicionales, pero sí logró presencia en festivales, cadenas selectas y mercados donde el cine tailandés ya tenía seguidores gracias al éxito previo de las películas de Ong Bak y otras producciones de acción del sudeste asiático. En regiones como Europa, Norteamérica y partes de América Latina, el nombre de Tony Jaa ya era reconocido entre los fanáticos del género, lo que ayudó a generar interés incluso entre personas que normalmente no consumían cine tailandés. La recaudación internacional no alcanzó cifras enormes comparadas con superproducciones occidentales, pero fue suficiente para consolidar aún más el prestigio de la franquicia dentro del mercado global de artes marciales. Muchas veces, películas de este tipo dependen menos de enormes ingresos en taquilla y más de su capacidad para mantenerse relevantes en ventas internacionales, licencias de distribución y especialmente en el mercado de home media. Precisamente ahí fue donde Ong Bak 3 encontró una parte importante de su éxito económico y cultural. El mercado de DVD y Blu-ray desempeñó un papel fundamental en la expansión internacional de la película. Durante finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010, el formato físico seguía siendo extremadamente importante para el cine de acción asiático. Muchos fanáticos coleccionaban ediciones especiales de películas de artes marciales y buscaban contenido adicional relacionado con entrenamientos, escenas eliminadas y documentales detrás de cámaras. Las distribuidoras aprovecharon esta demanda, lanzando versiones domésticas de la película en múltiples regiones y formatos. En algunos países se publicaron ediciones especiales que incluían entrevistas con Tony Jaa, materiales promocionales y contenido relacionado con la producción de las escenas de combate. Las ediciones Blu-ray fueron particularmente valoradas por los seguidores de la saga debido a la mejora visual que ofrecían respecto al DVD tradicional. Las secuencias de acción, los paisajes naturales y la fotografía oscura de la película lucían más detallados y cinematográficos en alta definición. Además, el sonido mejorado permitía apreciar mejor los efectos de combate, la música y la atmósfera envolvente del filme. Muchos coleccionistas de cine asiático consideraron estas versiones como una buena manera de experimentar la película en condiciones más cercanas a la presentación cinematográfica original. Uno de los elementos más atractivos del lanzamiento doméstico fue el interés del público por observar el trabajo físico de Tony Jaa detrás de cámaras. Los materiales adicionales mostraban entrenamientos intensos, preparación de coreografías y riesgos reales asumidos durante la filmación. Esto ayudó a reforzar la reputación del actor como uno de los artistas marciales más auténticos del cine contemporáneo. A diferencia de muchas estrellas de acción modernas, que dependen fuertemente de efectos digitales y dobles, Tony Jaa era admirado precisamente por realizar personalmente gran parte de sus escenas peligrosas. Los documentales incluidos en algunas ediciones domésticas aumentaron todavía más el respeto del público hacia su disciplina física y dedicación artística. El mercado de alquiler y venta digital también ayudó a ampliar la audiencia de la película. Con el crecimiento gradual de plataformas digitales y servicios bajo demanda, muchas personas pudieron descubrir la franquicia fuera de los cines tradicionales. Esto fue especialmente importante para espectadores jóvenes interesados en el cine de artes marciales, pero que no habían tenido oportunidad de ver las películas durante su estreno original. La disponibilidad en plataformas digitales permitió que nuevas generaciones conocieran el trabajo de Tony Jaa y exploraran el cine de acción tailandés. En términos de recepción financiera general,
la película puede considerarse moderadamente exitosa dentro de su contexto industrial. No fue un fenómeno global gigantesco, pero tampoco representó un fracaso comercial absoluto. Su importancia radica más en mantener viva la relevancia internacional de la franquicia Ong Bak y consolidar el nombre de Tony Jaa dentro del cine de acción mundial. El filme ayudó a demostrar que producciones tailandesas relativamente pequeñas podían competir visual y físicamente con películas de acción mucho más costosas provenientes de otros países. La estrategia de marketing internacional se enfocó fuertemente en la figura de Tony Jaa. Los pósters, avances y campañas promocionales destacaban principalmente sus habilidades marciales, sus movimientos acrobáticos y la intensidad física de las peleas. Incluso personas que no conocían demasiado la historia de la franquicia podían sentirse atraídas por el espectáculo visual y la reputación del actor. Esto ayudó a que la película mantuviera interés dentro del nicho global del cine de artes marciales. El desempeño comercial también estuvo influenciado por el contexto de producción. Durante el desarrollo de la película, existieron rumores y reportes relacionados con dificultades de producción, tensiones creativas y problemas personales de Tony Jaa. Estas noticias generaron curiosidad adicional alrededor del proyecto. Algunos seguidores veían la película no solo como una continuación narrativa, sino también como una especie de reflejo del momento complicado que atravesaba la carrera del actor. Esto añadió un componente emocional y mediático al lanzamiento. En cuanto a las críticas relacionadas con ventas domésticas, muchos fanáticos del género encontraron valor en la película, incluso si reconocían sus problemas narrativos. Las escenas de combate seguían siendo consideradas impresionantes y suficientes para justificar la compra o colección del filme. Esto es algo común dentro del cine de artes marciales. Incluso cuando la historia divide opiniones, la calidad física de la acción puede asegurar interés comercial duradero entre coleccionistas y seguidores especializados. Las ediciones internacionales variaban dependiendo del país y la distribuidora. Algunas incluían doblajes en varios idiomas, subtítulos adicionales y diseños de portada distintos orientados a diferentes mercados. En ciertos territorios se promocionó más como una película épica espiritual, mientras que en otros, el marketing se concentró exclusivamente en la acción brutal y las artes marciales. Esta flexibilidad permitió adaptar la promoción según las preferencias culturales de cada región. Otro aspecto interesante del lanzamiento doméstico fue la comparación constante con las películas anteriores de la saga. Muchas campañas de venta utilizaban la popularidad de las entregas previas para incentivar a nuevos espectadores a completar la trilogía. Las colecciones especiales que reunían las 3 películas fueron especialmente populares entre fanáticos del cine asiático. Esto ayudó a incrementar las ventas generales de la franquicia y mantener el interés comercial, incluso años después del estreno original. La película también obtuvo cierta relevancia en canales de televisión especializados en cine de acción y artes marciales. Las transmisiones televisivas permitieron llegar a audiencias más amplias que quizá no estaban familiarizadas con el cine tailandés. En varios países latinoamericanos y europeos, las películas de Tony Jaa encontraron seguidores gracias precisamente a emisiones televisivas nocturnas dedicadas al cine asiático de acción. Desde una perspectiva histórica, el desempeño comercial y doméstico de Ong Bak 3 refleja cómo el cine de artes marciales internacional puede construir éxito más allá de la taquilla tradicional. Aunque no alcanzó niveles masivos comparables con franquicias hollywoodenses, logró mantenerse relevante gracias al apoyo de comunidades de fanáticos, coleccionistas y amantes del cine de acción físico y auténtico. Su circulación en DVD, Blu-ray y plataformas digitales permitió que la película continuara encontrando nuevas audiencias, mucho después de abandonar las salas de cine. Además, el legado comercial de la película está estrechamente ligado al impacto cultural de Tony Jaa. Incluso personas que tienen opiniones mixtas sobre la narrativa del filme suelen reconocer el impresionante nivel físico y técnico de las escenas de combate. Esto ha permitido que la película conserve valor dentro del género y siga siendo discutida entre seguidores del cine de artes marciales. Muchas veces, las producciones de este tipo obtienen reconocimiento duradero, no necesariamente por romper récords de taquilla, sino por influir visual y físicamente en futuras generaciones de cineastas y artistas marciales. En conclusión, Ong Bak 3 tuvo un desempeño comercial moderadamente sólido dentro del contexto del cine tailandés y del mercado internacional de artes marciales.
Aunque no alcanzó un éxito universal masivo y recibió reacciones divididas por su enfoque espiritual y ritmo pausado, logró mantener la relevancia global de la franquicia Ong Bak gracias al carisma de Tony Jaa, las impresionantes escenas de acción y una fuerte presencia en el mercado de home media. Sus lanzamientos en DVD, Blu-ray y plataformas digitales ayudaron a expandir todavía más su audiencia y consolidaron la película como una obra importante dentro del cine de acción asiático contemporáneo. Sin embargo, el rendimiento comercial de la película estuvo influenciado por varios factores relacionados con la recepción crítica y las expectativas del público. Muchas personas esperaban una continuación más centrada en acción constante y combates espectaculares similares a las primeras entregas, pero la película adoptó un enfoque mucho más espiritual y reflexivo. Esto provocó opiniones divididas. Algunos espectadores apreciaron el intento de profundizar emocionalmente en el personaje de Tien y ofrecer una historia más filosófica, mientras que otros sintieron que la película era demasiado lenta o diferente respecto a lo que esperaban de la franquicia. Estas reacciones mixtas afectaron la permanencia del filme en cartelera y limitaron su potencial de convertirse en un éxito masivo comparable con otras películas de acción asiáticas más comerciales. Ong Bak 3 es una película que posee tanto virtudes muy destacables como defectos evidentes, y precisamente esa mezcla de cualidades positivas y negativas es lo que la convierte en una obra tan discutida entre los fanáticos del cine de artes marciales. Para algunos espectadores, representa una continuación ambiciosa y emocionalmente profunda de la historia de Tien, mientras que para otros, es una secuela lenta que se aleja demasiado de la esencia explosiva que hizo famosa a la franquicia. La película no intenta ser simplemente un espectáculo de acción convencional, busca combinar combate físico extremo, espiritualidad, drama psicológico y simbolismo filosófico. Esa ambición artística genera momentos realmente poderosos, pero también provoca problemas narrativos y de ritmo que afectan la experiencia para parte del público. Uno de los puntos positivos más importantes de la película es sin duda el trabajo de Tony Jaa. Su desempeño físico continúa siendo extraordinario y demuestra por qué es considerado uno de los artistas marciales más impresionantes de su generación. Incluso quienes no disfrutan completamente la historia suelen reconocer que las escenas de combate son técnicamente impresionantes. Tony Jaa aporta autenticidad física real, algo que muchas películas modernas de acción han perdido debido al uso excesivo de efectos digitales y edición rápida. En esta película, los movimientos tienen peso, impacto y riesgo verdadero. Cada golpe parece doloroso y cada acrobacia transmite la sensación de peligro físico real. Esto hace que las secuencias de pelea resulten mucho más intensas y emocionantes que muchas producciones occidentales, donde la acción luce artificial. Otro aspecto positivo es la evolución emocional del personaje principal. En lugar de presentar nuevamente a Tien como un guerrero invencible, la película muestra a un hombre roto física y psicológicamente. Esto añade profundidad dramática al personaje y permite explorar temas poco comunes dentro del género de artes marciales. Tien no solo lucha contra enemigos externos, sino también contra su propio sufrimiento, odio y desesperación. La película intenta mostrar que la verdadera batalla ocurre dentro de la mente y el espíritu del protagonista. Esta dimensión emocional convierte la historia en algo más complejo que una simple narrativa de venganza. La atmósfera visual también es uno de los mayores aciertos del filme. La fotografía utiliza tonos oscuros, iluminación dramática y paisajes naturales que crean una sensación constante de melancolía y tragedia épica. Muchas escenas poseen una belleza visual impresionante, gracias al uso de fuego, lluvia, sombras y escenarios rurales tailandeses. El aspecto visual ayuda enormemente a construir la identidad espiritual y emocional de la película. Incluso en momentos donde la narrativa avanza lentamente, la cinematografía logra mantener una presencia artística bastante fuerte. Otro punto positivo importante es la conexión cultural y filosófica de la historia. La película incorpora elementos de espiritualidad budista, tradiciones tailandesas y conceptos relacionados con el sufrimiento, el equilibrio interior y la redención. Esto le da personalidad propia y la diferencia de muchas películas de acción genéricas. El enfoque espiritual puede resultar muy interesante para espectadores que disfrutan historias más contemplativas y simbólicas. En lugar de depender únicamente de adrenalina y violencia, la película intenta transmitir ideas sobre la naturaleza humana
y las consecuencias emocionales del odio. Las escenas de combate, aunque menos numerosas que en entregas anteriores, siguen siendo uno de los aspectos más admirados. Las coreografías utilizan técnicas tradicionales tailandesas, armas antiguas y movimientos físicamente extremos que reflejan el enorme talento de Tony Jaa y el equipo de especialistas. Algunas peleas poseen una brutalidad muy realista y están filmadas con planos suficientemente claros para apreciar los movimientos sin depender de edición caótica. Esto permite disfrutar realmente la habilidad técnica de los luchadores. La música y el diseño de sonido también aportan bastante a la experiencia. La banda sonora mezcla elementos tradicionales con composiciones emocionales y oscuras que refuerzan la atmósfera espiritual y trágica de la historia. Durante las escenas de meditación y recuperación emocional de Tien, la música transmite tristeza y serenidad al mismo tiempo. En los combates, los sonidos de golpes, respiraciones y armas aumentan la intensidad física de las peleas. Otro elemento positivo es la intención artística de hacer algo diferente dentro del género. Muchas secuelas simplemente repiten fórmulas exitosas sin arriesgarse demasiado, pero Ong Bak 3 intenta explorar un enfoque más maduro y reflexivo. Aunque no siempre logra ejecutar perfectamente sus ideas, es evidente que existe una ambición creativa detrás del proyecto. La película quiere ser más que entretenimiento superficial y busca combinar acción física con reflexión emocional y espiritual. Sin embargo, la película también tiene varios problemas importantes que explican por qué recibió opiniones tan divididas. El punto negativo más evidente es el ritmo extremadamente lento en gran parte de la historia. Muchas escenas se enfocan en meditación, visiones simbólicas, sufrimiento emocional y diálogos filosóficos, lo que puede hacer que la narrativa avance muy lentamente. Para espectadores que esperaban una película llena de acción continua, esto resulta decepcionante y aburrido. Hay momentos donde parece que la historia permanece estancada durante largos periodos. Otro problema importante es la falta de equilibrio entre acción y filosofía. Aunque la intención de explorar temas espirituales es interesante, la película a veces exagera tanto este aspecto que termina afectando la energía narrativa. Algunas escenas simbólicas se sienten demasiado largas o repetitivas. El mensaje sobre redención y equilibrio interior es claro desde relativamente temprano, pero la película continúa insistiendo constantemente en las mismas ideas, sin desarrollar mucho más la trama principal. La historia también puede resultar confusa para ciertos espectadores. La mezcla de elementos históricos, magia negra, simbolismo espiritual y visiones psicológicas crea una narrativa bastante abstracta en algunos momentos. Hay escenas que parecen diseñadas más para transmitir emociones o metáforas que para explicar claramente los acontecimientos. Esto puede dificultar la conexión con la trama, especialmente para quienes prefieren historias más directas y estructuradas. Otro punto negativo es que algunas personas consideran que la película no aprovecha completamente el potencial del villano Buttigieg Sanka. Aunque el personaje posee una presencia intimidante y visualmente interesante, sus motivaciones no siempre son exploradas con suficiente profundidad. Funciona más como símbolo del mal y la corrupción espiritual que como un antagonista emocionalmente complejo. Esto hace que el conflicto principal carezca de cierta riqueza dramática que podría haber fortalecido todavía más la historia. Las expectativas creadas por las películas anteriores también afectan la percepción del filme. Muchos espectadores esperaban una continuación con el mismo ritmo explosivo y la misma intensidad física constante de entregas previas. En cambio, encontraron una película mucho más introspectiva y lenta. Esto provocó decepción en parte del público, porque sentían que la franquicia había perdido parte de su identidad original. Aunque el enfoque espiritual puede ser interesante, algunas personas creen que el cambio de tono fue demasiado extremo. Otro aspecto criticado es que ciertas escenas parecen excesivamente dramáticas o melodramáticas. La película insiste constantemente en el sufrimiento emocional de Tien y en la tragedia de su existencia. Aunque esto ayuda a construir profundidad psicológica, en algunos momentos puede sentirse demasiado pesado o repetitivo. El tono oscuro domina casi toda la película, dejando poco espacio para momentos de alivio emocional o variedad narrativa. El CGI y algunos efectos visuales también reciben críticas mixtas. Aunque la película utiliza principalmente efectos prácticos y combate real, ciertos elementos digitales relacionados con magia y espiritualidad no siempre lucen convincentes.
Algunos efectos visuales muestran claramente limitaciones presupuestarias y pueden parecer anticuados o poco refinados comparados con producciones internacionales más grandes. Esto no arruina completamente la experiencia, pero sí puede romper la inmersión en ciertos momentos. La duración y estructura narrativa son otros aspectos discutidos. Algunas personas sienten que la película podría haber sido más efectiva con una edición más ajustada y menos escenas contemplativas. Hay secuencias donde el mismo mensaje emocional parece repetirse varias veces mediante diferentes imágenes simbólicas. Esto provoca que el ritmo se vuelva irregular y que ciertas partes resulten innecesariamente largas. A pesar de estos problemas, muchos fanáticos continúan apreciando la película, precisamente por su diferencia respecto a otras producciones de acción. Mientras muchas películas del género se enfocan únicamente en entretenimiento rápido y explosiones constantes, aquí existe una intención clara de explorar emociones humanas más profundas. Incluso quienes reconocen sus defectos suelen valorar el esfuerzo artístico y la autenticidad física de las peleas. La actuación de Tony Jaa sigue siendo uno de los factores que mantiene el interés incluso en los momentos más lentos. Su capacidad para transmitir dolor, rabia y agotamiento físico mediante lenguaje corporal es impresionante. El actor consigue que el espectador sienta el peso emocional y físico de cada batalla. Esto hace que la experiencia resulte más intensa y humana. El final de la película también genera opiniones divididas. Algunos consideran que el desenlace filosófico y espiritual es coherente con el desarrollo emocional del protagonista y ofrece una conclusión diferente a las típicas victorias heroicas del cine comercial. Otros sienten que el final carece de la fuerza épica o emocional esperada después de tanta preparación narrativa. Nuevamente, la reacción depende mucho de las expectativas personales del espectador. Desde una perspectiva artística, la película merece reconocimiento por intentar fusionar artes marciales con reflexión existencial y espiritualidad. Aunque no siempre logra mantener equilibrio perfecto entre estos elementos, su ambición creativa es evidente. Hay momentos visuales y emocionales realmente memorables, que demuestran personalidad y visión artística genuina. En conclusión, Ong Bak 3 es una película llena de contrastes. Sus puntos positivos incluyen las impresionantes habilidades físicas de Tony Jaa, la autenticidad de las escenas de combate, la atmósfera visual poderosa, el enfoque filosófico y la profundidad emocional del protagonista. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen ritmo lento, narrativa confusa en algunos momentos, exceso de simbolismo espiritual y una estructura que puede resultar pesada para quienes buscan acción constante. Es una película imperfecta pero ambiciosa, capaz de fascinar a ciertos espectadores mientras decepciona a otros. Precisamente esa mezcla de virtudes y defectos es lo que la convierte en una obra tan discutida y diferente dentro del cine de artes marciales moderno. Ong Bak 3 fue dirigida principalmente por Tony Jaa y Pana Ritchie, dos figuras extremadamente importantes dentro del cine de acción tailandés, y especialmente dentro del desarrollo moderno del cine de artes marciales asiático. La colaboración entre ambos directores representa uno de los aspectos más interesantes de la producción, porque combina la visión física y emocional de Tony Jaa con la experiencia técnica y creativa de Pana Ritchie, considerado uno de los pioneros más influyentes del cine de acción tailandés contemporáneo. La película refleja claramente la personalidad artística de ambos cineastas, mezclando combate físico brutal, drama emocional, espiritualidad y secuencias de acción extremadamente complejas, realizadas con un fuerte enfoque práctico, en lugar de depender excesivamente de efectos digitales. Tony Jaa no solo fue la estrella principal de la película, sino también una fuerza creativa fundamental detrás de la dirección y construcción narrativa. Su participación como director tiene gran importancia, porque la historia de Tien funciona casi como una extensión emocional de muchas de las preocupaciones personales y artísticas del propio actor durante aquella etapa de su vida y carrera. Antes de convertirse en una estrella internacional, Tony Jaa comenzó entrenando artes marciales tradicionales tailandesas y estudiando el trabajo físico de leyendas del cine de acción asiático. Desde joven, mostró fascinación por las películas de combate y por la posibilidad de combinar atletismo extremo con expresión cinematográfica. Su ascenso a la fama mundial ocurrió principalmente gracias al enorme éxito de las películas anteriores de la franquicia Ong Bak, donde sorprendió al público internacional por realizar acrobacias reales y secuencias de pelea extremadamente peligrosas,
sin depender de dobles ni efectos digitales exagerados. Como director, Tony Jaa intentó llevar la tercera película hacia un territorio más emocional y filosófico. A diferencia de muchas producciones de acción centradas únicamente en adrenalina y violencia, aquí existe un interés evidente por explorar el sufrimiento interno del protagonista, la espiritualidad budista y la búsqueda de equilibrio emocional. Esto demuestra que Tony Jaa no quería limitarse a ser simplemente una estrella física de acción, sino también desarrollar una identidad artística más profunda. Muchas de las escenas contemplativas relacionadas con meditación, recuerdos traumáticos y transformación espiritual reflejan directamente esta intención creativa. El estilo visual y narrativo impulsado por Tony Jaa tiene un fuerte componente simbólico. La película utiliza constantemente imágenes relacionadas con fuego, oscuridad, lluvia, dolor corporal y rituales espirituales para representar el estado emocional del protagonista. Esto muestra que el director estaba interesado en utilizar las artes marciales no solo como espectáculo físico, sino también como metáfora del sufrimiento humano y la lucha interna. Aunque algunos espectadores consideran que este enfoque ralentiza demasiado la película, otros valoran la ambición artística de intentar combinar acción extrema con reflexión filosófica. Otro elemento importante del trabajo de Tony Jaa como director es su obsesión por la autenticidad física. Incluso teniendo responsabilidades creativas detrás de cámara, continuó realizando personalmente secuencias de combate extremadamente difíciles y peligrosas. Su enfoque cinematográfico prioriza mostrar claramente el cuerpo humano en movimiento, evitando ocultar la acción mediante edición rápida o efectos digitales excesivos. Esto hace que las peleas tengan una sensación mucho más realista y visceral. Cada golpe parece doloroso, cada caída transmite peligro y cada movimiento refleja entrenamiento auténtico. Esta filosofía visual es una parte esencial de la identidad artística de Tony Jaa como cineasta y performer. Por otro lado, Pana Ritchie fue una figura absolutamente fundamental para el desarrollo del proyecto y para toda la carrera de Tony Jaa. Pana Ritchie es considerado una leyenda del cine de acción tailandés debido a su enorme influencia como director, coreógrafo y mentor de numerosos artistas marciales. Antes de trabajar en producciones internacionales reconocidas, Pana pasó muchos años desarrollando películas de bajo presupuesto en Tailandia, donde experimentaba constantemente con acrobacias reales, peleas intensas y escenas físicas extremadamente arriesgadas. Su estilo siempre estuvo caracterizado por la brutalidad física auténtica y la creatividad visual basada en habilidades reales, más que en tecnología digital. Pana Ritchie descubrió y entrenó a Tony Jaa durante sus primeros años. Él reconoció rápidamente el potencial físico extraordinario del joven actor y ayudó a moldear su carrera cinematográfica. La relación entre ambos iba mucho más allá de una simple colaboración profesional. Existía una conexión de maestro y alumno basada en disciplina física, confianza y pasión por las artes marciales tradicionales. Gracias a la guía de Pana, Tony Jaa aprendió no solo técnicas de combate, sino también principios relacionados con coreografía, ritmo cinematográfico y construcción visual de escenas de acción. La colaboración entre Tony Jaa y Pana Ritchie no estuvo exenta de dificultades. Durante la producción existieron numerosos desafíos relacionados con el presupuesto, el desarrollo narrativo y la presión generada por las expectativas internacionales. Además, Tony Jaa atravesaba un periodo complejo emocional y profesionalmente, lo que afectó parcialmente el proceso creativo. A pesar de estos problemas, ambos cineastas lograron completar una película que mantiene una identidad artística muy marcada. La mezcla entre espiritualidad introspectiva y brutalidad física refleja claramente la unión de sus visiones creativas. En cuanto al trabajo de escritura, la película fue desarrollada por un equipo creativo que buscaba continuar la historia iniciada en la segunda entrega, mientras profundizaba más en la dimensión emocional y espiritual del protagonista. El guión se aleja bastante de la estructura tradicional de películas de acción rápidas y directas. En lugar de enfocarse únicamente en objetivos externos y combates constantes, dedica gran parte del tiempo a explorar el sufrimiento psicológico de Tien y su proceso de transformación interior. Esto demuestra que los escritores querían construir una narrativa más reflexiva y filosófica. Uno de los aspectos más particulares del guión es la forma en que mezcla elementos históricos, espirituales y simbólicos. La historia no se desarrolla únicamente como un relato lineal de venganza o supervivencia.
Muchas escenas funcionan casi como representaciones visuales de estados emocionales o enseñanzas filosóficas. Hay secuencias de meditación, sueños y rituales que tienen más importancia simbólica que narrativa. Esto hace que la película posea una atmósfera muy distinta a otras producciones de artes marciales más convencionales. El hecho de que el conflicto principal sea tanto interno como externo demuestra una intención narrativa más ambiciosa. La escritura del personaje de Tien es probablemente uno de los mayores logros del filme. El protagonista evoluciona desde un hombre dominado por la rabia y la venganza hacia alguien que aprende lentamente a aceptar el dolor y buscar paz interior. Este arco emocional da sentido a muchas de las escenas contemplativas y filosóficas presentes en la película. Los escritores intentaron mostrar que la verdadera batalla del personaje no consiste solamente en derrotar enemigos físicos, sino en superar el odio que consume su mente. A pesar de estas críticas, el trabajo de dirección y escritura refleja una clara intención artística. Tanto Tony Jaa como Panna Ritchie querían crear algo más complejo que una simple película de peleas. Intentaron combinar tradición cultural tailandesa, artes marciales auténticas y drama emocional dentro de una experiencia cinematográfica visualmente intensa y espiritualmente reflexiva. Aunque el resultado divide opiniones, es evidente que existe pasión y visión creativa detrás del proyecto. La dirección también destaca por el respeto hacia las tradiciones físicas del cine de acción asiático. En una época donde muchas producciones dependían cada vez más de CGI y edición digital agresiva, Ong Bak 3 continúa apostando por acrobacias reales, dolor físico auténtico y combate corporal extremo. Esto mantiene viva una forma de cine de acción basada en disciplina física real, y no únicamente en tecnología visual. En conclusión, Ong Bak 3 refleja la colaboración artística entre Tony Jaa y Panna Ritchie, dos figuras fundamentales del cine de artes marciales tailandés. Tony Jaa aportó una visión más introspectiva, emocional y espiritual, mientras que Panna Ritchie contribuyó con su enorme experiencia en acción física auténtica y coreografía brutalmente realista. Juntos, construyeron una película ambiciosa que intenta ir más allá del entretenimiento superficial para explorar temas relacionados con dolor, redención y equilibrio interior. Aunque el resultado tiene problemas narrativos y divide opiniones entre el público, sigue siendo una obra muy representativa del esfuerzo creativo y físico que ambos artistas aportaron al cine de acción contemporáneo. Ong Bak 3 tiene un final que mezcla acción intensa, simbolismo espiritual y una fuerte carga emocional, alejándose del típico desenlace heroico convencional que muchas películas de artes marciales suelen ofrecer. El cierre de la historia de Tien no está construido únicamente alrededor de la derrota física del enemigo, sino alrededor de la transformación interior del protagonista y de su liberación emocional después de años de sufrimiento, odio y deseo de venganza. El desenlace funciona tanto como conclusión narrativa de la trilogía, como una reflexión filosófica sobre el dolor humano, la redención y el equilibrio espiritual. El final comienza cuando la tensión acumulada durante toda la película alcanza su punto máximo. Después de pasar gran parte de la historia gravemente herido, emocionalmente destruido y atrapado entre la desesperación y la recuperación espiritual, Tien finalmente acepta que no puede escapar de su destino. El protagonista entiende que tarde o temprano deberá enfrentarse nuevamente a Buttisanka, el poderoso villano que simboliza no solo la amenaza física contra él y su pueblo, sino también la oscuridad emocional que lo ha perseguido durante toda su vida. Este momento es importante porque marca el instante en que Tien deja de luchar impulsado únicamente por el odio. A diferencia del pasado, ahora enfrenta el conflicto con una comprensión más profunda de sí mismo y de las consecuencias de la violencia. La aldea donde Tien se recupera se convierte en el escenario de la confrontación final. Las fuerzas de Buttisanka avanzan destruyendo todo a su paso y sembrando miedo entre los habitantes. La atmósfera del desenlace es extremadamente oscura y trágica. La lluvia, el fuego, el humo y la destrucción crean un ambiente casi apocalíptico que refleja el caos emocional y espiritual presente en toda la historia. Visualmente, el final utiliza constantemente contrastes entre luz y oscuridad para representar el conflicto entre compasión y corrupción espiritual. Uno de los aspectos más interesantes del final es cómo muestra la evolución física y emocional de Tien. Aunque el protagonista ha recuperado parte de sus habilidades marciales,
sigue siendo un hombre marcado por heridas profundas. No vuelve como un héroe completamente invencible, ni como una máquina de combate perfecta. Cada movimiento refleja esfuerzo y dolor. Esto hace que las peleas finales tengan una sensación mucho más humana y dramática. El espectador percibe claramente que Tien está luchando no solo contra sus enemigos, sino también contra las limitaciones de su propio cuerpo y contra el peso emocional de todo lo vivido. Cuando comienza la batalla principal, la película utiliza largas secuencias de combate físico, mezcladas con imágenes simbólicas y momentos de intensidad emocional. Tien enfrenta a numerosos soldados utilizando diferentes técnicas tradicionales de combate tailandés. Los golpes son brutales, y la coreografía mantiene el estilo realista y físicamente extremo característico de la saga. Sin embargo, el combate tiene un significado distinto respecto a las películas anteriores. Antes, Tien luchaba impulsado principalmente por rabia y deseo de venganza. Ahora pelea para proteger a otros y para impedir que el odio siga destruyendo vidas inocentes. Buttisanka aparece durante el clímax como una figura casi sobrenatural. La película lo presenta rodeado de oscuridad y poder espiritual corrupto, reforzando la idea de que representa algo más grande que un simple enemigo físico. Él simboliza el lado destructivo del poder, la ambición sin límites y la corrupción emocional causada por el odio. Su presencia en el desenlace transmite una sensación de fatalidad inevitable. El villano intenta quebrar nuevamente el espíritu de Tien, utilizando tanto fuerza física como manipulación psicológica. Durante el enfrentamiento final entre ambos personajes, el conflicto se desarrolla en varios niveles al mismo tiempo. Por un lado existe una batalla física extremadamente intensa, llena de golpes, armas y resistencia brutal. Pero también existe un enfrentamiento filosófico y emocional. Buttisanka representa la idea de que el sufrimiento y la violencia son inevitables y que el poder nace del miedo y la destrucción. Tien, en cambio, ha aprendido durante su proceso de recuperación espiritual que el verdadero poder no proviene únicamente de la fuerza física, sino de la capacidad de controlar el odio y encontrar equilibrio interior. La película utiliza numerosos elementos visuales simbólicos durante esta confrontación. La lluvia intensa parece limpiar y purificar el escenario, mientras el fuego representa destrucción y transformación. En ciertos momentos, las imágenes se vuelven casi abstractas, mezclando recuerdos, visiones y emociones internas del protagonista. Esto refuerza la idea de que la batalla más importante ocurre dentro de Tien mismo. El personaje debe decidir si volverá a dejarse consumir por la rabia o si será capaz de trascender el sufrimiento que lo ha definido durante toda su vida. Uno de los detalles más significativos del final es que Tien ya no actúa como alguien obsesionado con matar por venganza. Aunque sigue siendo un guerrero feroz y peligroso, ahora muestra mayor control emocional y espiritual. Sus movimientos en combate parecen más precisos y calmados, reflejando el equilibrio que ha desarrollado gracias a las enseñanzas recibidas durante su recuperación. Esta evolución física simboliza directamente su transformación interna. El enfrentamiento con Buttisanka también tiene un componente psicológico importante, porque el villano constantemente intenta provocar emocionalmente a Tien, recordándole sus pérdidas, sufrimientos y fracasos pasados. Quiere que vuelva a convertirse en el hombre dominado por la furia y el resentimiento. Sin embargo, Tien logra resistir estas provocaciones mejor que antes. Esto demuestra que realmente ha cambiado y que su proceso espiritual tuvo un impacto auténtico. A medida que la pelea avanza, ambos personajes parecen representar fuerzas opuestas de la naturaleza humana. Buttisanka encarna corrupción, egoísmo y destrucción, mientras Tien simboliza resistencia, aprendizaje y búsqueda de paz interior. El choque entre ambos va más allá de una simple pelea física. Funciona como una representación simbólica del conflicto eterno entre odio y compasión. El desenlace evita ofrecer una victoria completamente gloriosa y triunfal al estilo hollywoodense. Aunque Tien logra enfrentarse al villano y resistir su poder, la película mantiene un tono melancólico y espiritual hasta el final. El héroe no sale del conflicto completamente feliz ni libre de cicatrices. La historia deja claro que algunas heridas emocionales nunca desaparecen totalmente. Sin embargo, la verdadera victoria de Tien consiste en haber roto el ciclo de odio que lo controlaba. Otro aspecto importante del final es la sensación de sacrificio y aceptación. Durante toda la trilogía, Tien estuvo obsesionado con vengarse de quienes destruyeron su vida. Esa obsesión lo llevó constantemente hacia más violencia y sufrimiento.
Pero en el desenlace, comprende que continuar alimentando ese odio solo prolongaría el dolor. La película sugiere que la paz verdadera no se obtiene mediante destrucción infinita, sino mediante aceptación emocional y liberación espiritual. Las escenas finales poseen un tono contemplativo y casi meditativo. Después del caos y la violencia, la narrativa desacelera para mostrar las consecuencias emocionales y espirituales de todo lo ocurrido. Tien aparece transformado interiormente. Aunque sigue marcado por experiencias traumáticas, ya no parece dominado por ellas. Su expresión corporal transmite serenidad y cansancio al mismo tiempo, como si finalmente hubiera encontrado una forma de reconciliarse con su pasado. La relación entre Tien y Pim también tiene importancia emocional en el cierre. Pim representa durante toda la película la compasión y la esperanza, funcionando como recordatorio constante de que todavía existe humanidad dentro del protagonista. Su presencia ayuda a reforzar la idea de que el amor y la conexión emocional pueden ofrecer una salida frente al sufrimiento y la violencia. Aunque el final no se enfoca excesivamente en el romance, sí deja claro que Pim desempeñó un papel importante en la transformación de Tien. Algunos espectadores consideran que el desenlace resulta demasiado ambiguo o filosófico, porque no ofrece una sensación clásica de victoria definitiva. Otros, en cambio, creen que precisamente esa cualidad hace que el final sea más profundo e interesante. La película no quiere simplemente mostrar al héroe derrotando enemigos y celebrando. Quiere transmitir una reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento humano y sobre la importancia del equilibrio emocional. Hola amigos, y bienvenidos una vez más a Remán Crítica, el lugar donde hablamos de películas con pasión, emoción y opiniones totalmente sinceras. Hoy tenemos una película muy diferente dentro del mundo de las artes marciales. Una historia llena de acción intensa, dolor, espiritualidad y combates impresionantes. Sí, hoy vamos a hablar de Ong Bak 3, la épica película protagonizada por el increíble Tony Jaa. En esta review, vamos a analizar si esta película realmente logra cerrar la historia de Tien de una manera poderosa, o si termina siendo una secuela que no alcanza las expectativas de los fans. También hablaremos de las escenas de pelea, la actuación de Tony Jaa, la historia espiritual que cambia completamente el tono de la saga, y por supuesto, responderemos la gran pregunta: ¿vale la pena ver esta película o no? Así que si te gustan las películas de acción, las artes marciales y los análisis completos en español, quédate hasta el final, porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Y antes de comenzar, no olvides apoyar el canal Remán Crítica con tu like, suscripción y compartiendo este video con otros amantes del cine. Ahora sí, ponte cómodo, prepara tus palomitas y comencemos con esta review de Ong Bak 3. Ong Bak 3 es la continuación directa de la historia iniciada en la segunda película y representa el cierre de la intensa travesía de Tien, un guerrero marcado por la pérdida, la traición y la búsqueda espiritual. La película comienza justo después de la brutal derrota de Tien a manos del poderoso señor Butty Sanka, un enemigo oscuro y despiadado que domina tanto las artes marciales como prácticas místicas relacionadas con la magia negra. Tien, interpretado por Tony Jaa, es capturado luego de haber sido vencido física y emocionalmente. Su cuerpo queda destruido tras las torturas sufridas y sus extremidades resultan severamente dañadas, dejando atrás al guerrero invencible que antes inspiraba temor y admiración. En este estado de debilidad absoluta, Tien es llevado de regreso a su aldea natal por sus antiguos aliados, quienes aún creen que existe esperanza para él, aunque parezca un hombre roto sin posibilidad de volver a luchar. Mientras Tien se recupera lentamente, la película profundiza más en el aspecto espiritual que en la acción constante. A diferencia de las entregas anteriores, la historia se enfoca en la transformación interior del protagonista. Los aldeanos y maestros espirituales intentan ayudarlo mediante rituales tradicionales, enseñanzas filosóficas y técnicas de meditación. Entre ellos se encuentra Pim, la mujer que ha permanecido leal a Tien a pesar de todas las tragedias que han golpeado sus vidas. Ella representa un vínculo emocional importante, ya que su amor y compasión se convierten en una de las pocas razones por las que Tien conserva deseos de vivir. Sin embargo, el protagonista se encuentra atormentado por los recuerdos de su pasado, la ejecución de sus padres, las traiciones políticas, las guerras sangrientas y la sed de venganza que consumió gran parte de su existencia.
Estas memorias aparecen constantemente como visiones dolorosas que lo persiguen incluso durante sus momentos de descanso. Paralelamente, Buttigieg consolida su dominio político y militar. El villano no solo busca controlar el reino mediante el miedo, sino también destruir cualquier símbolo de resistencia que pueda inspirar al pueblo. Su figura representa una amenaza casi sobrenatural, ya que utiliza rituales oscuros y poderes místicos para manipular a quienes lo rodean. La película lo presenta como un hombre consumido por la ambición y la corrupción espiritual. Mientras Tien intenta reconstruirse internamente, Buttigieg se fortalece a través de la violencia y la crueldad. Esta oposición entre ambos personajes refleja uno de los temas principales de la historia: la diferencia entre el poder basado en el odio y el poder nacido del equilibrio interior. La recuperación de Tien es extremadamente lenta. Al inicio apenas puede caminar o mover su cuerpo. Muchos creen que jamás volverá a pelear. Sin embargo, un anciano maestro espiritual le enseña que la verdadera fuerza no proviene únicamente de los músculos o de la agresividad, sino de la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Tien comienza entonces un proceso de introspección profunda. Aprende a controlar su respiración, a liberar su mente del resentimiento y a aceptar el sufrimiento como parte inevitable de la vida. Estas enseñanzas están inspiradas en principios budistas y en tradiciones filosóficas orientales que la película incorpora constantemente. Poco a poco, el protagonista comprende que su obsesión por la venganza lo convirtió en alguien similar a sus enemigos, alejándolo de la paz interior. A medida que Tien mejora, el reino continúa sumido en el caos. Los seguidores de Buttigieg persiguen y ejecutan a quienes consideran rebeldes. Las aldeas viven bajo amenazas permanentes y el miedo domina a la población. Algunos antiguos aliados de Tien intentan organizar una resistencia, aunque saben que enfrentarse al poder militar del villano podría significar una muerte segura. Aún así, mantienen la esperanza de que Tien logre recuperarse y se convierta nuevamente en el líder que necesitan. Este conflicto externo se mezcla con la lucha interna del protagonista, creando una historia donde la batalla más importante ocurre dentro de su propia mente. Uno de los aspectos más llamativos de la película es la manera en que mezcla artes marciales tradicionales con elementos espirituales y simbólicos. Durante sus entrenamientos, Tien no solo practica movimientos de combate, sino que revive mentalmente las diferentes etapas de su vida. Recuerda a sus maestros, sus derrotas y las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Estas secuencias muestran cómo el dolor puede convertirse en una herramienta de crecimiento personal. Tien entiende que no puede cambiar el pasado, pero sí decidir qué tipo de hombre será en el futuro. La aceptación se convierte entonces en una forma de liberación. Mientras tanto, Buttigieg comienza a sentir inquietud por la posible recuperación de Tien. Aunque aparenta seguridad absoluta, sabe que el guerrero posee una determinación extraordinaria. Por ello envía espías y soldados para vigilar la aldea donde se esconde. La tensión aumenta cuando algunos habitantes son atacados brutalmente para obligarlos a revelar información. Estos acontecimientos despiertan nuevamente la furia de Tien, quien lucha por no dejarse consumir otra vez por el odio. El conflicto emocional se vuelve más complejo porque comprende que la violencia parece inevitable, pero también sabe que actuar movido únicamente por la ira podría destruir todo lo aprendido. En una de las partes más importantes de la historia, Tien participa en ceremonias tradicionales, donde experimenta visiones simbólicas relacionadas con su destino. Ve imágenes de muerte, fuego y destrucción, pero también momentos de serenidad y renacimiento espiritual. Estas escenas refuerzan el tono casi místico de la película. La narrativa deja claro que Tien ya no es simplemente un guerrero físico, sino alguien que atraviesa un proceso de transformación espiritual profunda. Su cuerpo herido se convierte en una metáfora de un alma quebrada que intenta reconstruirse. Con el paso del tiempo, Tien recupera parte de sus habilidades marciales. Aunque todavía sufre dolor y limitaciones físicas, logra volver a entrenar utilizando técnicas más controladas y precisas. Sus movimientos ya no dependen únicamente de la fuerza bruta, ahora reflejan equilibrio y disciplina interior. Este cambio representa la evolución definitiva del personaje. Antes luchaba impulsado por la rabia y el deseo de venganza, ahora pelea para proteger a quienes ama y restaurar la paz. La película insiste constantemente en esta diferencia moral. La relación entre Tien y Pim también adquiere mayor importancia emocional. Pim teme perderlo nuevamente y desea que abandone la violencia para vivir en tranquilidad.
Sin embargo, entiende que el enfrentamiento contra Buttisanka es inevitable. Ambos comparten momentos íntimos donde reflexionan sobre el sufrimiento y la fragilidad de la vida. Estas escenas humanizan al protagonista y muestran una faceta más vulnerable de un personaje conocido principalmente por su habilidad en combate. Pym se convierte en un símbolo de esperanza y compasión dentro de una historia marcada por la brutalidad. Finalmente, la tensión alcanza su punto máximo cuando Buttisanka decide lanzar un ataque definitivo para eliminar cualquier resistencia. La aldea de Tien se convierte en escenario de una gran confrontación. Los soldados invaden el lugar, provocando destrucción y caos. Tien comprende que ya no puede permanecer oculto y decide enfrentarse a su destino. A pesar de sus heridas y limitaciones, sale nuevamente al campo de batalla para proteger a su gente. Esta decisión simboliza el renacimiento completo del personaje. Ya no pelea por odio, sino por responsabilidad y honor. Las secuencias finales contienen intensos combates coreografiados con el estilo característico de la saga. Tien enfrenta múltiples enemigos, utilizando diferentes técnicas de artes marciales tradicionales tailandesas. Aunque sigue siendo un luchador formidable, la película muestra claramente que cada movimiento le exige un enorme esfuerzo físico. Esto añade dramatismo a la batalla y hace que cada victoria parezca dolorosamente ganada. El combate contra Buttisanka se desarrolla no solo como una lucha física, sino también como un enfrentamiento ideológico y espiritual entre dos visiones opuestas del poder. Butti utiliza sus habilidades oscuras y su dominio psicológico para intentar quebrar nuevamente la voluntad de Tien. Trata de convencerlo de que el sufrimiento humano es inevitable y que la fuerza solo puede surgir mediante la destrucción. Sin embargo, Tien ya no es el mismo hombre impulsivo de antes. Gracias a su aprendizaje espiritual, logra resistir las provocaciones y mantener la calma incluso en medio del combate. Esta serenidad le permite encontrar nuevas fuerzas para continuar luchando. Durante el enfrentamiento final, la película utiliza una atmósfera casi sobrenatural. La lluvia, el fuego y la oscuridad crean un escenario apocalíptico que refleja el choque entre luz y sombra presente en toda la historia. Tien combate con una mezcla de precisión técnica y control mental, demostrando que alcanzó un nivel superior de comprensión sobre sí mismo. El villano, por el contrario, se consume progresivamente por su propia arrogancia y obsesión por el poder absoluto. El desenlace de la batalla tiene un tono trágico y espiritual al mismo tiempo. Aunque Tien logra enfrentarse a Buttisanka y detener parcialmente su amenaza, la película evita ofrecer una victoria completamente heroica o triunfal. En lugar de centrarse únicamente en derrotar al enemigo, la historia enfatiza la liberación interior del protagonista. Tien comprende finalmente que la paz verdadera no depende de destruir a los adversarios, sino de liberarse del odio que domina el corazón humano. Esta conclusión le da a la película un enfoque filosófico poco común dentro del cine de acción tradicional. Después del conflicto, el reino continúa enfrentando incertidumbre, pero existe una sensación de esperanza renovada. Tien aparece transformado, ya no como un guerrero consumido por la venganza, sino como alguien capaz de aceptar tanto el dolor como la compasión. Las últimas escenas sugieren que alcanzó un estado de equilibrio espiritual que antes parecía imposible. Aunque ha sufrido pérdidas irreparables y cicatrices profundas, finalmente logra encontrar sentido a su existencia más allá de la violencia. En conjunto, Ong Bak 3 es una película que combina acción, drama y elementos filosóficos para cerrar la historia de Tien de una manera más introspectiva y espiritual que sus predecesoras. La cinta mantiene impresionantes secuencias de artes marciales, pero dedica gran parte de su narrativa a explorar temas como el sufrimiento, la redención, el equilibrio emocional y la lucha interna entre odio y compasión. Más que una simple historia de venganza, la película presenta el viaje de un hombre que atraviesa el dolor extremo para descubrir una forma más profunda de fortaleza. Ong Bak 3 cuenta con un reparto que combina artistas marciales, actores dramáticos y figuras importantes del cine tailandés, todos involucrados en la construcción de una historia intensa y emocional, donde la acción física se mezcla con elementos espirituales y filosóficos. La película está liderada por Tony Jaa, quien interpreta al protagonista Tien, un guerrero atormentado por el sufrimiento, la venganza y la búsqueda de equilibrio interior. La actuación de Tony Jaa es el centro absoluto de la película, no solo por sus extraordinarias habilidades en artes marciales, sino también por la carga emocional que aporta al personaje.
A diferencia de otras películas de acción, donde el héroe parece invencible desde el inicio, aquí Tien aparece física y espiritualmente destruido. Tony Jaa logra transmitir dolor, desesperación y agotamiento a través de sus expresiones corporales y faciales, utilizando muchas veces el silencio y la mirada para comunicar emociones profundas. Su interpretación muestra a un hombre que ha perdido casi todo y que debe reconstruirse desde las ruinas de su propia vida. Además de actuar, Tony Jaa también participó en la dirección de la película, lo que permitió que muchas escenas reflejaran directamente su visión artística y filosófica sobre el personaje. Las secuencias de combate diseñadas por él destacan por su brutalidad física y por el uso de técnicas tradicionales tailandesas. Cada movimiento de Tien parece cargado de significado emocional. En lugar de mostrar únicamente peleas espectaculares, Tony Jaa convierte el combate en una expresión del estado mental del protagonista. Cuando Tien está lleno de ira, sus ataques son violentos y agresivos. Cuando alcanza mayor equilibrio espiritual, sus movimientos se vuelven más precisos y serenos. Esta evolución física y emocional es una de las contribuciones más importantes de Tony Jaa a la película. Otro miembro fundamental del reparto es Dan Chupong, quien interpreta a uno de los guerreros más cercanos al protagonista y participa en varias secuencias de acción importantes. Dan Chupong es conocido por su estilo atlético y agresivo dentro del cine de artes marciales tailandés, y en la película aporta intensidad física a las escenas de combate grupal. Aunque su personaje no tiene tanto desarrollo emocional como Tien, funciona como símbolo de lealtad y resistencia frente al dominio del villano. Su presencia ayuda a mostrar que Tien no lucha completamente solo, ya que aún existen guerreros dispuestos a arriesgar sus vidas para defender la justicia y proteger a su pueblo. Dan Chupong también contribuye al dinamismo visual de las peleas gracias a su velocidad y capacidad acrobática. El villano principal de la película es interpretado por Sarunyu Wongkrachang, quien da vida al despiadado Bhuti Sanka. Este personaje es uno de los elementos más oscuros y amenazantes de toda la trilogía. Sarunyu Wongkrachang construye un antagonista intimidante no solo por su poder físico, sino también por su presencia psicológica y espiritual. Otro actor destacado es Nirut Sirichanya, quien interpreta a una figura sabia relacionada con las enseñanzas espirituales que ayudan a Tien durante su recuperación. Nirut Sirichanya aporta serenidad y profundidad filosófica a la película. Su personaje representa la voz de la experiencia y la sabiduría ancestral, enseñándole al protagonista que la verdadera fuerza no nace únicamente de la violencia o del deseo de venganza. El actor utiliza una actuación tranquila y pausada, contrastando con la intensidad física de las escenas de acción. Gracias a este personaje, la película adquiere un tono más reflexivo y espiritual. Sus diálogos tienen gran importancia porque ayudan a transformar la mentalidad de Tien y lo conducen hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Pechtai Wongkam-Lao, también conocido como Mum Jok-Mok, regresa en la película aportando momentos de humanidad y cercanía emocional. Aunque la historia tiene un tono oscuro y dramático, su personaje ayuda a equilibrar la narrativa, ofreciendo escenas menos tensas y mostrando la vida cotidiana de los aldeanos afectados por la guerra. Pechtai Wongkam-Lao es famoso en el cine tailandés por su talento cómico, pero en esta película demuestra también capacidad para interpretar situaciones más serias y emotivas. Su personaje representa al hombre común, atrapado en medio de conflictos políticos y militares mucho más grandes que él. A través de él, el espectador puede observar cómo las decisiones de los poderosos afectan directamente a la población sencilla. Otro integrante importante del reparto es Sorapong Chattri, una leyenda del cine tailandés que aporta autoridad y presencia a la película. Su personaje está vinculado al pasado político y militar del reino, ayudando a expandir el contexto histórico de la historia. Sorapong Chattri utiliza su experiencia interpretativa para dar peso dramático a escenas relacionadas con el honor, la tradición y el sacrificio. Aunque no participa tanto en las secuencias físicas de combate, su actuación fortalece la dimensión épica de la película. Su voz, expresiones y lenguaje corporal transmiten la sensación de un hombre que ha vivido demasiadas guerras y comprende las consecuencias devastadoras de la ambición humana. Las escenas de combate también cuentan con numerosos especialistas y artistas marciales tailandeses que enriquecen el universo visual de la película. Muchos de ellos no poseen papeles extensos en términos narrativos, pero son esenciales para crear la intensidad física característica de la saga.
Las coreografías utilizan armas tradicionales, acrobacias reales y golpes ejecutados sin depender excesivamente de efectos digitales. Gracias al trabajo colectivo del elenco de acción, las peleas se sienten auténticas y peligrosas. Cada luchador contribuye a mostrar estilos diferentes de combate, reflejando la diversidad de técnicas marciales presentes en la cultura tailandesa. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es la manera en que cada personaje representa una idea o emoción específica dentro de la historia. Tien simboliza el sufrimiento y la posibilidad de redención. Pim representa la compasión. Buttisanka encarna la corrupción espiritual y el abuso del poder. Los maestros espirituales reflejan sabiduría y equilibrio, mientras que los aldeanos muestran resistencia y esperanza colectiva. Esta construcción simbólica permite que la película funcione no solo como entretenimiento de acción, sino también como una reflexión sobre la naturaleza humana. El trabajo físico realizado por Tony Jaa merece una atención especial debido al enorme esfuerzo requerido para interpretar a Tien. Durante gran parte de la película, el personaje aparece herido, agotado o limitado físicamente, por lo que el actor debía transmitir dolor, incluso durante las escenas más exigentes de combate. Sus movimientos muestran cansancio, rigidez y sufrimiento realista, algo poco común en muchas producciones de artes marciales, donde los protagonistas parecen inmunes al daño. Este enfoque hace que las peleas resulten más dramáticas, porque cada golpe tiene consecuencias visibles. Tony Jaa también ejecuta complejas acrobacias y secuencias de lucha, sin depender excesivamente de dobles, aumentando la autenticidad visual de la película. La química entre Tony Jaa y Primrata de Yudom es otro elemento importante. Aunque la película dedica más tiempo a la acción y al conflicto espiritual que al romance, las escenas entre Tien y Pim ayudan a humanizar al protagonista. Pim ve al hombre detrás del guerrero y comprende el dolor emocional que él intenta ocultar. La actriz consigue transmitir preocupación genuina y afecto sincero, convirtiéndose en una presencia emocionalmente reconfortante dentro de una narrativa marcada por la violencia y la tragedia. Saruñu Wongkrachang, como Buttisanka, ofrece una interpretación basada más en la intimidación psicológica que en explosiones emocionales exageradas. Su voz tranquila y sus movimientos controlados crean una sensación constante de amenaza. El actor consigue que el villano parezca alguien casi sobrenatural, especialmente durante las escenas relacionadas con rituales oscuros y manipulación espiritual. Esta presencia fría y calculadora contrasta perfectamente con el sufrimiento emocional de Tien, fortaleciendo el conflicto principal de la película. Nirut Sirichanya aporta profundidad filosófica gracias a su interpretación calmada y sabia. Sus escenas funcionan como pausas reflexivas dentro de una historia llena de tensión física. El personaje enseña a Tien conceptos relacionados con el desapego, la aceptación del sufrimiento y la búsqueda de equilibrio interior. Estas enseñanzas son fundamentales para la evolución del protagonista. El actor logra que incluso diálogos sencillos tengan gran peso emocional y espiritual. El reparto secundario también desempeña una función importante al construir la atmósfera histórica y cultural del filme. Los soldados, monjes, aldeanos y guerreros ayudan a crear un mundo donde la violencia política y la espiritualidad conviven constantemente. Cada personaje contribuye a mostrar las diferentes reacciones humanas frente al miedo y la opresión. Algunos eligen luchar, otros obedecer, otros esconderse y otros buscar paz espiritual. Esta diversidad de perspectivas hace que el universo narrativo resulte más rico y creíble. La dirección de actores en la película se enfoca mucho en las expresiones físicas y emocionales más que en largos diálogos. Muchas escenas importantes ocurren en silencio o mediante miradas, respiraciones y movimientos corporales. Esto exige que el elenco transmita emociones de manera visual y no únicamente verbal. Tony Jaa destaca especialmente en este aspecto, porque logra comunicar desesperación, rabia y serenidad, utilizando principalmente el lenguaje corporal. En términos generales, el reparto de Ong Bak 3 trabaja de manera conjunta para construir una experiencia cinematográfica, donde la acción física y el drama espiritual se complementan constantemente. Cada actor aporta algo esencial a la historia. Tony Jaa ofrece intensidad emocional y habilidades marciales extraordinarias. Primrata de Yudom añade sensibilidad y humanidad. Saruñu Wongkrachang
crea un antagonista oscuro y perturbador. Nirut Sirichaña proporciona profundidad filosófica, y los demás miembros del elenco enriquecen el contexto histórico y emocional del relato. Gracias a este trabajo colectivo, la película logra diferenciarse de muchas producciones de acción convencionales y presentar una historia donde las artes marciales sirven también como medio para explorar el dolor, la redención y la transformación interior del ser humano. Ong Bak 3 es una película que genera opiniones divididas entre los amantes del cine de artes marciales, principalmente porque adopta un enfoque muy diferente al que muchos espectadores esperan después de ver las entregas anteriores de la saga. Mientras que las primeras películas de la franquicia se hicieron famosas por sus intensas secuencias de combate, acrobacias físicas impresionantes y ritmo acelerado, esta tercera parte decide explorar un camino más espiritual, introspectivo y filosófico. Por esa razón, la experiencia de verla depende mucho de las expectativas del espectador. Quienes buscan acción constante y peleas espectaculares desde el inicio hasta el final podrían sentirse decepcionados por el ritmo pausado y la gran cantidad de escenas enfocadas en la recuperación emocional y espiritual del protagonista. Sin embargo, para quienes valoran historias más profundas, con un personaje principal que atraviesa una evolución psicológica compleja, la película puede resultar interesante y diferente dentro del género de artes marciales. Uno de los aspectos más destacados de la película es el trabajo físico y artístico de Tony Jaa. Su presencia domina completamente la pantalla y demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los artistas marciales más impresionantes del cine moderno. A diferencia de muchos actores de acción que dependen excesivamente de efectos digitales o dobles, Tony Jaa ejecuta movimientos extremadamente difíciles con una autenticidad que transmite peligro real. Incluso en las escenas donde el personaje aparece debilitado y herido, el actor logra mantener una intensidad física notable. Cada golpe, caída y movimiento parece tener peso verdadero, lo que hace que las secuencias de combate resulten más impactantes y creíbles. La película no presenta tantas peleas como algunos fans esperaban, pero cuando ocurren, están coreografiadas con gran precisión y creatividad. Otro punto positivo es la atmósfera visual de la película. La fotografía utiliza tonos oscuros, iluminación dramática y escenarios naturales que ayudan a crear un ambiente melancólico y casi místico. Muchas escenas tienen una estética cercana a una leyenda espiritual o una tragedia épica, más que a una típica película de acción. Los paisajes rurales, los templos y las secuencias bajo la lluvia o entre llamas contribuyen a reforzar el tono emocional de la historia. El diseño visual transmite constantemente una sensación de sufrimiento, decadencia y búsqueda de redención. Aunque algunas personas pueden encontrar el ritmo lento, es difícil negar que la película posee una identidad visual fuerte y distintiva. La música también desempeña un papel importante en la experiencia general. En lugar de utilizar únicamente sonidos agresivos para acompañar las peleas, la banda sonora mezcla elementos tradicionales tailandeses con composiciones emocionales y espirituales. Esto ayuda a reforzar el enfoque filosófico de la película. Durante las escenas de meditación y recuperación de Tien, la música transmite serenidad y tristeza al mismo tiempo, mientras que en los momentos de batalla aumenta la tensión y la sensación de peligro. La combinación de sonido e imagen crea una experiencia bastante inmersiva, especialmente para quienes disfrutan películas con un tono más artístico y simbólico. Sin embargo, la película también tiene varios aspectos que han sido criticados por muchos espectadores. El principal problema es el ritmo narrativo. Gran parte de la historia se desarrolla de forma lenta, enfocándose en el sufrimiento interno del protagonista y en largas secuencias de meditación, entrenamiento espiritual y reflexión filosófica. Esto puede hacer que algunas personas pierdan interés, especialmente si esperaban una continuación más dinámica y llena de acción como las películas anteriores. Hay momentos donde la narrativa parece avanzar muy poco, y ciertas escenas se sienten excesivamente prolongadas. Algunos espectadores consideran que la película dedica demasiado tiempo a transmitir mensajes espirituales, en lugar de desarrollar mejor el conflicto principal. Otro aspecto criticado es que la historia puede resultar confusa en algunos momentos. La mezcla entre elementos históricos, visiones simbólicas, magia negra y filosofía budista crea una narrativa bastante abstracta. La película no siempre explica claramente ciertos acontecimientos o motivaciones, dejando espacio para interpretaciones personales. Para algunos, esto añade profundidad y misterio.
pero para otros puede resultar frustrante. Hay espectadores que sienten que la trama pierde claridad debido al exceso de simbolismo y al enfoque espiritual. Esto hace que la película sea menos accesible para quienes prefieren historias simples y directas. El desarrollo del villano, Bhuti Sanka, también recibe opiniones mixtas. Aunque el personaje tiene una presencia intimidante y una atmósfera oscura interesante, algunas personas consideran que sus motivaciones no están completamente desarrolladas. El antagonista funciona más como una representación del mal y la corrupción espiritual que como un personaje humano complejo. Esto puede hacer que ciertos espectadores no logren conectar emocionalmente con el conflicto central. Sin embargo, otros consideran que precisamente esa cualidad casi sobrenatural hace que el personaje resulte más aterrador y simbólico. Comparada con otras películas de artes marciales, Ong Bak 3 es menos comercial y mucho más experimental. No intenta ser únicamente entretenimiento lleno de adrenalina. Busca transmitir ideas relacionadas con el sufrimiento, el odio, la redención y el equilibrio interior. Esta ambición artística puede verse como una virtud o como una debilidad, dependiendo del tipo de espectador. Algunas personas admiran que la película se arriesgue a ofrecer algo diferente dentro de un género muchas veces repetitivo, mientras que otras sienten que pierde la esencia que hizo famosa a la franquicia. En cuanto a las escenas de acción, aunque son menos numerosas, siguen siendo impresionantes. Las peleas mantienen el estilo brutal y realista característico de la saga. Los combates utilizan codos, rodillas, armas tradicionales y movimientos inspirados en técnicas reales de artes marciales tailandesas. Hay una sensación constante de impacto físico auténtico que diferencia la película de muchas producciones occidentales, donde la acción depende demasiado de edición rápida y efectos digitales. Aquí el espectador puede apreciar claramente los movimientos y el esfuerzo corporal de los actores. Esto convierte las secuencias de lucha en uno de los mayores atractivos de la película.